Bueno, estamos acomodando todo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Voy a acomodar un poquito la pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué tal? Sí, segundo, gente. Un segundo así arrancamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Eh? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, vamos a ir arrancando con este tema que es un poquito la selección del software. Significa que como ya analizamos un poquito lo que era el tema genérico de los sistemas, está el tema de los análisis detallados, está y global, el análisis global, y ahora vamos a meternos un poquitito en el tipo de software, ¿no? Cuando uno habla de software, lo que tiene es lo siguiente, más que nada, como herramienta, como producto software, tenemos lo siguiente, miren, acá lo que se plantea es cómo la organización va a plantear el manejo del sistema y cuál va a ser el tipo de software, que es la herramienta que va a utilizar, ¿no? Para darle soporte. Tengo una persona más, un segundo. Entonces, más que nada aparece esto. Lo podemos dividir en dos grandes clasificaciones. Uno que es un desarrollo a medida, como lo dice ahí, y el otro es un paquete de software. ¿Y qué sucede? Cuando se lo desarrolla a medida, ¿qué significa? Que el software, el sistema, se lo ha trabajado, se lo ha analizado, se lo ha construido en base a qué? A las necesidades que tiene la organización. ¿Me explico? Eso básicamente ¿qué es? Es un desarrollo a medida. ¿Se entiende? Está hecho a medida de la organización. Es decir, todo el requerimiento que necesita la organización está contemplado y desarrollado y aplicado en este software. ¿Está? Eso es lo que tiene un desarrollo a medida. Y aparecen estas tres características, ¿no? ¿Quién desarrolla esto? ¿Quién lo genera este software? Y aparecen básicamente estas opciones. Propio, ¿qué significa? Que tiene su grupo de programadores, su grupo de diseñadores, su grupo de analistas, y ellos van desarrollando el software, van haciendo las mejoras en el tiempo. Entonces, para ellos, obviamente, ¿qué es? Es un costo interno, ¿no? Por mantener este grupo de personas, pero lo que le da es extender siempre la vida útil del sistema, porque ante cualquier eventualidad, ellos tienen su propio equipo de desarrollo. ¿eh? Calculen que el desarrollo de un sistema en las primeras etapas puede demorar tranquilamente año, año y medio, ¿no? Hasta que esté depurado. ¿Está? Lo que tiene que, si el grupo es propio, tiene la virtud que ante cualquier inconveniente futuro rápidamente pueden que adaptarlo. Esa es la característica de un grupo de desarrollo propio. Si habla de externo, es el caso que también, no importa el concepto de la demora, porque también estamos en lo mismo, pero es otra empresa que desarrolla el sistema que se va a implantar en nuestra organización. ¿Se entiende? Ese es el concepto de externo. Y la tercera opción que dice mixta es ¿por qué? Porque en realidad utiliza, insisto, puede ser un desarrollo propio, pero ante el requerimiento de una tecnología en particular, recurren a especialistas que contratan para ese tipo de desarrollo. ¿Se entiende? Por eso se habla de una modalidad como mixta. ¿Soy claro con esto? Esa es la
característica que brinda ¿qué? El desarrollo a medida. Obviamente que el desarrollo a medida tiene un costo elevado, los tiempos son mayores, ¿está? Pero se hace a medida de la organización, ¿está? Cubre todos los aspectos, por eso se hizo el análisis global, el análisis detallado, se hicieron las técnicas de relevamiento, se obtuvo toda esa información y una vez que se obtuvo toda esa información, se lo desarrolla, ¿está? Esa es la característica que tiene el desarrollo a medida. Si por el otro lado nosotros tenemos un paquete de software, quiere decir que ya adquirimos un software que ya fue construido, ¿está? Y dentro de ese paquete de software se dan estas dos vertientes, que se llaman preplaneados por un lado y por otro lado enlatados. ¿Qué significa esto, no? Cuando una organización adquiere un software enlatado, básicamente ese software tiene determinadas funcionalidades, las cuales no se pueden modificar. ¿Estamos? Esa es la característica que plantea un software enlatado. Cuando compramos el producto, tiene determinadas prestaciones y no las podemos modificar. Es decir, a diferencia del desarrollo a medida, que estaba pensado a medida de la organización, acá nosotros utilizamos el software y nos permite ciertas características, nada más. No podemos hacer otra cosa. ¿Me explico? ¿Se entiende la gran diferencia que hay entre uno y el otro? Si hablamos de costo, un software enlatado es mucho más barato que ¿quién? Que un desarrollo a medida. Y si adquirimos este tipo de software, la implementación es mucho más rápida que ¿quién? Que un software a medida. ¿Está? Esa es la característica que tiene que uno y otro. ¿Se entiende? Soy claro con esto. Serían, ¿no? Como dicen, el yin y el yang, ¿está? La cara y seca del desarrollo de software. Bueno, si esa medida es porque se está pensando en todas las funcionalidades respecto a la organización. Y si es un enlatado, bueno, la organización se termina adaptando al software, a lo que puede realizar ese software. ¿Queda claro? Y el término intermedio entre ambos es el que se llama preplaneado, donde el software, una persona más, en realidad en general, permite ciertas modificaciones, pero nunca va a llegar a ser un ¿qué? Un desarrollo a medida. ¿Se entiende? Es decir, por eso le mostraba que el abanico de cuando una empresa adquiere un software, hay que analizar cuánto está dispuesto a pagar, qué funcionalidades tiene y cuánto es el tiempo para implementarlo. Entra a jugar todo acá. ¿Soy claro con esto? Porque puede darse la situación que la empresa dice, bueno, no, prefiero que lo desarrollemos nosotros, está, total, siempre tenemos nuestro grupo de desarrolladores, entonces nos puede resultar a la larga más barato, porque ante cualquier modificación rápidamente se adapta. Sí, un externo, sí, que vos comprás un preplaneado, la empresa compra un preplaneado, y en el preplaneado tenés actualizaciones cada vez que, por ejemplo, aparece una normativa y tenés actualizaciones. Ese sería un preplaneado, Jonathan. Sería totalmente enlatado si viene con esa característica y no te permite, por ejemplo, que te lo actualicen. Ese sería el preplaneado con respecto a qué? Con respecto a un enlatado. ¿Está? ¿Soy claro con esto? A eso se refiere. Bien, ese es con respecto a lo genérico. No, el SAP no es un enlatado. ¿Por qué? Porque vos el SAP primero lo comprás por módulos. Y cada módulo de SAP
se termina adaptando ¿a qué? A determinados parámetros de la organización, sería un preplaneado. Porque el SAP te permite adaptarlo a la organización. No es desarrollo a medida, pero cada módulo de SAP te permite arrimarlo a lo que sería ¿qué? A la organización. ¿Soy claro? Es decir, el enlatado puro es el que no podés, una persona, no podés terminar de ¿qué? De generar una pequeña modificación que te sirva para la organización. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene. SAP te permite cierta flexibilidad, por lo tanto estaría en el medio, sería un preplaneado. ¿Está? A eso se refiere. También hay un concepto. Depende de los autores. Tal vez alguno te dice, no, el enlatado es aquel que permite ciertas modificaciones y el preplaneado es aquel que modifica la estructura. Por lo general, depende a veces qué autor uno lee. Es un gris esto del enlatado y el preplaneado. Lo que sí tiene que quedarles claro que hay una diferencia abismal con ¿qué? Con el desarrollo a medida. Desarrollo a medida es otra cosa. Y, básicamente, el enlatado, por eso digo que es el opuesto, es lo que compro, uso, chau, ya está, no puedo generar alguna prestación nueva. ¿Queda claro el concepto? ¿Se entiende el concepto de lo que estamos hablando acá? Bien. Vamos a avanzar un cachitín acá. Upa. Distinto tipo de software, eso lo charlamos en una aplicación. Y acá tenemos requisitos, ¿no? ¿Cómo se lo va a operar? ¿Cuántas? Si es centralizado o descentralizado, cuántos equipos lo van a utilizar. Y entra a jugar acá lo que se llama básicamente que la propiedad del software. ¿Qué significa esto? Cuando una organización básicamente que adquiere un software y aparecen estos elementos. Un elemento común que nosotros podemos llegar a conocer de esas 4 opciones que hablan de propiedad es el concepto de licencia. Cuando una empresa compra un paquete de software, en muchos casos, ¿qué adquiere? Adquiere una licencia de uso. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, adquiere el software y paga un valor por poder utilizarlo. Esa es una licencia de uso. Muy común, ¿está? Cuando organizaciones tienen que comprar un producto terminado, lo que hacen es comprar la licencia de ese producto. ¿Está claro eso? Pero aparecen estas dos, sesión de uso y sesión de uso ampliada. ¿Qué significan estos dos elementos? Hay software que por el valor que tiene el software, se alquila. Existe el concepto de leasing, que es alquiler con opción a compra. No sé si alguno tenía pensado que el software también se alquila. ¿Alguna vez alguien lo llegó a pensar? Le pregunté. Mira, Gisela dice que sí. Claro, porque la licencia puede ser muy cara. Entonces, ¿qué hace una empresa? Dice, mira, no te voy a comprar la licencia. Mira, donde trabaja dice que pagan por año. No, una cosa es la licencia. Una cosa es la licencia, ¿está? Que vos vas pagando la licencia, la renovás. Pero otra es lo que se llama el leasing, que vos pagás un valor más, entonces lo que tenés es, en realidad, la posibilidad de que cuando sale un nuevo software, ¿está? Ellos te permiten, ¿qué cosa? Utilizar el nuevo software, porque esa es la sesión de uso. ¿Se entiende? Claro, viene con las actualizaciones. Si vos tenés una licencia, la licencia es por ese producto en particular. Si sale una actualización, tenés que pagar una licencia nueva. ¿Se entiende el concepto? En cambio, como dice Gisela, si vos pagás un alquiler,
¿Está? Que es leasing en muchos casos. ¿Qué sucede? Cuando sale una nueva versión, te la incluyen ellos porque tenés un alquiler con opción a compra, que es el leasing. No es exactamente una licencia. Esa es la diferencia que hay. ¿Se entiende lo que les estoy planteando acá? ¿Me siguen en el concepto? La licencia es usuario final. Comprás el producto y lo usás así como viene. Listo. Si hay una actualización y sale una nueva versión, tenés que comprar una nueva licencia. No queda otra. ¿Está? En cambio, sesión de uso no. Si vos estás pagando ese plus adicional, si sale un nuevo producto, está incluido. ¿Se entiende el concepto? ¿Me siguen acá? ¿Me siguen o más o? O se perdí otra vez. Bien. Y vamos a hablar, claro, esa es la diferencia. Y vamos a hablar ahora de la sesión de uso ampliada. Siempre piensen en esto. Yo estoy pagando un alquiler por el software. Entonces, ¿qué sucede si ese software lo tengo que trabajar no en una máquina, lo tengo que trabajar en muchas estaciones de trabajo? O lo tengo en un servidor y lo utilizo en varios equipos. Hay veces que se hace convenio. ¿El convenio por qué? Para no pagar al tanto de alquiler por el uso del software. Entonces, eso es una sesión de uso ampliado, donde se hace un convenio marco, donde vos en realidad estás pagando el leasing, pero si lo vas a usar en tal cantidad de equipamiento, ellos te permiten utilizarlo a otro valor. ¿Se entiende? Porque en lugar de pagar por un solo equipo, lo tenés que pagar por muchos, en lugar de replicar ese valor, supongamos por 20 equipos, se hace un acuerdo, entonces ellos te permiten utilizarlo a un costo menor. Eso es una sesión de uso ampliado. ¿Me siguen? Es una estrategia para poder ¿qué? Seguir manteniendo al cliente y que tampoco te ahoguen por una licencia. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Depende de la sesión de uso ampliada, por lo general va enganchado con cuántos equipos los tienen que utilizar. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Esa es la sesión de uso ampliada. Y después tenemos el concepto de propiedad. El concepto de propiedad va ligado a lo siguiente. El software como producto, alguien lo diseñó, alguien lo desarrolló. Es el dueño de ese producto. A nosotros nos venden una sesión por medio del alquiler, entre comillas, o una licencia, pero el dueño es el que lo desarrolló. ¿Se entiende hasta acá? Ese es el propietario del software. Nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Es utilizar el concepto de licencia. ¿Se entiende? Pero hay alguien que lo desarrolló. Este concepto de licencia, ¿saben de dónde arranca este concepto de licencia? No sé si tienen alguna idea de cuándo apareció la idea de la licencia del software. ¿Alguno tiene alguna idea de cuándo apareció? ¿Idea? Sí, no, tal vez. ¿De cuándo apareció el concepto de licencia? Ni idea. Bueno, les voy a contar cuándo arranca el concepto de licencia del software. Sucede allá por los 80. No, antes, arranca antes, Marcos. Lo pueden googlear porque es increíble cómo apareció el concepto de licencia. El tema es el siguiente. Cuando IBM desarrolla la IBM PC, necesitaban de un software para que la máquina pueda funcionar, para que la máquina pueda correr. Entonces, se pusieron en contacto con quién. Fueron a visitar una empresa, la cual no estaban las personas,
y fueron también a visitar a Microsoft. Microsoft en ese momento era Bill Gates y 4 empleados más. Era una micropyme para los Estados Unidos, ¿no? Y fueron a visitar a la gente de Microsoft. Entonces, ¿qué pasó? La gente de IBM le preguntó si tenían, porque se habían enterado que tenían un software que funcionaba en la IBM PC. Y Bill Gates lo que hicieron fue una reunión, se hizo una reunión. Entonces acordaron en ir a las oficinas centrales de IBM para hablar sobre ese tema. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En la reunión, mire, esta es una genialidad de Bill Gates, pero una genialidad no como desarrollador de software, como generador de negocios, en realidad. En la reunión está la gente de IBM y le dice, ustedes tienen... ¿Y qué dijo Bill Gates? Sí, nosotros tenemos un software que funciona y hace que su computadora pueda funcionar. ¿Está? Entonces, sí, podemos hacer un convenio con ustedes. Entonces, ¿qué dijo la gente de IBM? Bárbaro, nosotros ponemos el equipamiento y ustedes ponen el software. Y ahí apareció la genialidad de Bill Gates y dijo, vamos a hacer una cosa. El software, los dueños del software somos nosotros, Microsoft. Pero la licencia para poder utilizar nuestro software va a ir a las máquinas. ¿Se entiende? Es decir, yo soy el propietario y nosotros entregamos una licencia y el usuario paga por el uso de ese programa. Entonces, ¿qué dijo la gente de IBM? Le pareció correcto, dicen, es como que nosotros fabricamos el auto y ustedes el combustible. Bill Gates le dijo, sí, la licencia es nuestra. Somos los dueños del software y por cada equipo que se venda, nosotros ¿qué hacemos? Vendemos una licencia por cada computadora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? ¿Me siguen acá? Es decir, ellos ahí pusieron el concepto de licencia. ¿A qué acordaron? ¿A qué acordaron en realidad? Acordaron toda la operación, insisto, en 1980, por 100 millones de dólares. ¿Se imaginan que en 1980 100 millones de dólares es muchísimo más que ahora que en el 2020, 2021? Es muchísimo más, pero muchísimo más. Es como si ahora hablas de 10 mil millones de dólares. Es una bestialidad, un valor muy alto. Cuando salen de la reunión, uno de los socios de Gates le dice, ¿qué hiciste si nosotros no tenemos el software? ¿Pero qué dice Bill Gates? No te preocupes que yo sé quién lo tiene. Yo sé quién lo tiene. Cuando vuelven a la empresa, van a contactar. Insisto, un contrato, ya tenían firmado un contrato por 100 millones de dólares para proveerle de software a IBM. Ahora bien, cuando vuelven a su empresa, a Microsoft, ¿qué hace Bill Gates? Va a ver a la persona que ya había desarrollado el software, que era un programador. Entonces lo van a ver. Y Bill Gates le dice, bueno, quisiéramos comprarte tu software, ser los dueños de tu software. Entonces el programador le dice, bueno, acordemos un número. Y Bill Gates le dice, bueno, dale, poné un número vos y te lo compramos. Y el programador le dice, bueno, 50 mil dólares. Ojo, 50 mil dólares. Es te podías comprar, me parece que en esa época te alcanzaba para una Ferrari. Entonces le dice, bueno, 50 mil dólares. Habló 1980, ¿eh? 1980. ¿Qué dijo la gente de Microsoft? Bueno, te compramos el software, somos los dueños de todo el software y te damos los 50 mil dólares. Y así es como arrancó el sistema operativo DOS. La gente de Microsoft, encima el disquete había que comprarlo. Ellos te grababan el archivo y salía
ahí adentro de la información. Es decir, los dueños del software siempre fue ¿quién? Microsoft. Y ahí arranca el concepto de licencia del software. Fíjense en el negocio que hicieron. Ellos compraron el producto software por $50.000 y tenían bajo su bolsillo un contrato por $100 millones. ¿Se entiende el negocio brillante que hicieron? No sé si es alucinante el negocio. Se captó lo que es la propiedad del software. ¿Se entiende? ¿O mazo? Opa, se me fueron. ¿Los tengo o no los tengo? Fíjense otro concepto para entender la propiedad. Hace unos años atrás, WhatsApp era una empresa de una persona que había desarrollado el producto WhatsApp. Hoy, ¿quién es el dueño de WhatsApp? Hoy, ¿quién es el dueño del producto WhatsApp? Facebook, como dice Daniel. Está como dicen ahí todos, en realidad. Por ese producto, Facebook le pagó a los que lo desarrollaron $8.000 millones. ¿Por qué Facebook compró a WhatsApp? ¿Por qué lo compró? Por un tema netamente estratégico. Ahí vincula tu número de teléfono con tu cuenta de quién? De Facebook. Por lo tanto, pueden relacionar a qué números estás llamando, quién es tu red de contacto más directo y cómo te manejas vía Facebook también. Fue una compra estratégica. Y ellos son los dueños de quién? Del producto software, en este caso, WhatsApp. Ahí como dice Joaquín, ¿está? Ese es el concepto de propiedad. ¿Está? ¿Qué significa? Más de uno dice, bueno, nosotros compramos licencias. Sí, está todo bien. Pero no sos el dueño. ¿Cómo que no? Si compré una licencia, compraste una licencia para usarlo. Pero vos no tenés la capacidad de modificar ese tipo de producto y revender el producto. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia que existe entre quién. Entre licencia, cesión de uso y propiedad. Por lo general, si vamos para atrás, ¿no? A la diapositiva anterior, si está el desarrollo hecho a medida y la empresa desarrolló el software, ellos son los propietarios del software. ¿Se entiende? En cambio, un paquete de software no. Vos comprás una licencia, o un alquiler, o una sesión. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo andamos por acá, chicos? ¿Lo van siguiendo? Uy, ya pasó media hora. Qué velocidad. ¿Eh? ¿Lo van siguiendo acá? Perfecto. Vamos a avanzar. Cuando uno habla de el precio del software, ¿qué encierra en realidad? Y acá tienen todas las distintas características que hay que mirar cuando uno dice una empresa o compra una licencia o una sesión, ¿no? O hay que pensar la propiedad. Pero hace referencia a todas estas características que tienen que estar metidas en el precio. Te lo tienen que proveer. Ojo, te lo instalan o no, porque puede ser que vos compres el software y lo tenés que descargar de internet. O te lo dan en una caja, aunque ya es raro. Que te vengan los DVD y dice, bueno, acá tenés la forma de instalarlo. ¿Está? O vienen ellos a instalarte el software. Esa es la otra. ¿Me siguen? Otra de las características, la capacitación de las personas que van a utilizar el software. Todos estos elementos que les estoy mencionando van incluidos, ¿está con qué? Con el concepto precio del software. ¿Está? Servicio postventa, que serían las actualizaciones,
si hay mantenimientos, ¿está? Porque el servicio postventa, más que las actualizaciones, cuando vos tenés alguna duda, y mandás un correo electrónico o llamás por teléfono, mirá, pasó esto, es la mesa de ayuda, ¿no? Es decir, todos estos elementos hacen a la provisión del software y al precio del software. Por eso les decía que como producto software, también tenemos un abanico muy grande entre las prestaciones que nos brinda el software y por otro lado es, si nosotros lo adquirimos, todas estas características. Y hay un elemento que también hay que tener en cuenta, que no figura ahí. Pero ¿cuál les parece que es un elemento que deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar un software o a la hora de aconsejar? Ustedes tal vez les preguntan y dar un consejo sobre el tipo de software. De lo que tienen en pantalla y no está en la pantalla, ¿qué les parece que también es importante? A ver, ¿qué les parece que habría que tener en cuenta? El tiempo sí, y otra cosa más también, importante. A ver si les ocurre alguno. Los equipos tienen que estar ahí, pero hay otra cosita más finita, Cristian. Hay otra cosita más finita. Tal vez es medio complejo, ¿no? Me estoy preguntando. Miren, apunta por este lado, para que quede clara la idea. No está mal lo que han puesto, ¿eh? No está mal lo que han puesto. Pero voy a hacer luz, como quien dice. ¿Implica la adaptación al nuevo sistema? No, no porque eso lo tenés, ahí está el día también, como decían ahí, el tiempo de implementación. Pero voy a hacer referencia a otro tema, Daniel, como también le decía ahí a Cristian, que es lo siguiente. ¿A qué proveedor le compramos? No sé si soy claro. Si nosotros estamos adquiriendo un software, ¿a qué proveedor le estamos comprando? Porque dentro de la oferta software, como producto software, a ver, tenemos que evaluar quién es el que nos vende. Si ese software ya fue probado en otra empresa. ¿Se entiende lo que les quiero decir? No sea que compremos un producto y después, por esas cosas de la vida, de la Argentina, se va el proveedor de la Argentina y quedamos colgados. ¿Se entiende a lo que apunto? ¿Se entiende? Porque tal vez compras el producto, todo perfecto, y de acá a un par de años se levantó de Argentina el proveedor, se fue y quedaste colgado y dices, ¿y ahora qué hago? Y te dicen, no, contactate con el representante para Latinoamérica. Uy, ya ahí empezás a ver, viste, todo puede funcionar bien, pero también puede haber, viste, otras demoras que no están pensadas. ¿Se entiende? Eso dentro de lo que uno analiza, ¿no? Así como uno dice precio y calidad, también hay que tener en cuenta quién, al proveedor de software. ¿Eh? No es un punto para dejarlo pasar. ¿Soy claro con esto? Más de uno dice, bueno, pero está en internet, lo podemos ver, sí, pero es un detalle, digamos, en el semáforo amarillo, ¿no? Para decir, atención con esto. Hay que ser cuidadoso con esto. ¿Eh? Bien. Me quedan 4 minutitos. A ver. Calidad de diseño. ¿A qué se refiere esto? Un producto que, entre comillas, porque la calidad es subjetiva, ¿no? Amigabilidad. ¿Qué significa el concepto este de si es amigable o no? Si es entendible por el usuario. Porque si el software no es entendible por el usuario, y estamos en problemas. Estamos en serios problemas. Administración de usuarios. ¿A qué se refiere esto? Los perfiles. ¿Qué significa? Insisto, si el sistema responde a nuestro sistema administrativo, nosotros en el sistema administrativo tenemos
gerente, subgerente, ¿no? Algún especialista. Bueno, cada uno de ellos tiene un nivel de autorización. Tiene que quedar reflejado en el sistema. No cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Soy claro? Cuando uno trabaja, te logueas en el sistema, no puedes hacer cualquier cosa. Tenés determinadas actividades que puedes hacer y otras que no, porque no te lo permite tu perfil de usuario. No tenés la autoridad para hacer esa modificación. ¿Está? En este caso que dice diseño de salida es que tenga la posibilidad de que de uno generar una impresión a medida. ¿Qué significa? No que yo puedo imprimir únicamente lo que me entrega el sistema. No, si está la posibilidad de generar un tipo de impresión que me permita elegir qué campos o qué dato imprimir o no. ¿Está? Bueno, de operación significa en muchos casos, si trabajás en forma independiente, de forma multiusuario, ¿está? Ser fiel a eso. Y las consultas es, no sé si alguno conoce, hay sistemas que depende de donde estás parado, presionas F1 y es la ayuda sensitiva. Te tira el cartel de la explicación donde estás parado. El F1 es la ayuda sensitiva. Esto aporta a que el software como sistema nos permita que los usuarios se sientan cómodos. Obviamente que si esa medida, esto tiene que funcionar, porque está a medida de la organización. ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Lo fueron siguiendo? ¿Bien? ¿Cómo anduvo? ¿Lo fueron siguiendo, chicos? Hola, hola. Bueno, nos queda un minutito, como hacemos como siempre, bajo la charla. Así graba todo esto y nos vemos 9:15. Nos vemos 9:15. Hacemos así, chicos.